Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, en el contexto internacional, nos olvidamos de lo que fue la separación de las dos Coreas, la angustia del pueblo coreano en una guerra interminable de 3 años donde no se llegó a un acuerdo de paz, sino un armisticio. Y hoy en día Corea sigue viviendo esa tragedia de la separación de la familia coreana en el norte y en el sur. En el norte desde la época de la Unión Soviética comunista, con la ayuda de China frente a Occidente, y Corea del Sur con una democracia funcional, mientras que en el norte es la dictadura del Partido Comunista y además en una visión muy militar, mientras que en el sur han aprovechado para la educación, la ciencia y la cultura. Es un modelo, inclusive en televisión, en series de televisión y de cine, lo que han hecho los coreanos del sur, además la educación extraordinaria. 3 años nos tocó ser diplomáticos en Corea del Sur como embajador y ver el inmenso desarrollo y la posibilidad de cooperar. Corea del Sur con América Latina tiene una embajada en Caracas, Corea del Sur, y tenemos una también nosotros en Seúl, dentro de la riqueza que tiene Corea del Sur, no solamente material, física, tecnológica, sino también espiritual. Es un mundo dentro del budismo y también el taoísmo dedicado al pensamiento de Confucio y sobre todo a esa mentalidad donde no hay la división espíritu-cuerpo, sino que hay una relación hombre-naturaleza perfecta y en el individuo la visión de que tenemos en la vida un papel que cumplir y una existencia corta, pero que el ser humano trasciende. Corea sigue siendo pues motivo de observación, pero hoy en día la política los lleva, pero afortunadamente en democracia, a inclusive destituir a un presidente de la República, pero dentro de los cánones de la Constitución coreana del Sur. A diferencia del norte, que solamente ha tenido 3 jefes de Estado, 3 presidentes, el abuelo Kim Il-jung y hasta el nieto del abuelo, han gobernado 3 Kim del gobierno de Corea del Norte. En el sur ha habido democracias, inclusive una mujer fue presidenta de Corea. Esto es la democracia plural y la aceptación de la libertad de culto, de credos, con la presencia ahora de muchos cristianos en ese país y un desarrollo que es de las 14 o 15 economías más importantes del mundo. Por eso hoy la noticia en la prensa internacional es sobre el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, arrestado y suspendido de atribuciones por haber declarado una ley marcial al margen del Congreso, pero compareció nuevamente ante el Tribunal Constitucional que estudia si ratifica la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional o continúa en el ejercicio del poder. Es una democracia funcional, separación de poderes, y la Asamblea Nacional decide precisamente controlar al Poder Ejecutivo, que es lo que hacen los poderes en 3 separados diferentemente, como ocurre con los Estados Unidos, aun cuando hoy en día con Donald Trump pareciera tener una especie de monarquía más que una democracia donde hay 3 poderes que hacen equilibrio y se controlan. En el caso de Corea del Sur, la democracia marcha por buen camino. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol compareció ante el Tribunal Constitucional que estudia si ratifica la moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional. El mandatario, arrestado y suspendido de sus funciones, provocó una grave crisis política al suspender el orden civil en la noche del 3 de diciembre y enviar tropas a la Asamblea, donde los diputados opositores revocaban la ley marcial. Días después, los parlamentarios aprobaron una moción de destitución contra él y lo suspendieron de funciones. El presidente, que en una audiencia anterior negó haber instruido a los militares que expulsaran a los diputados de la Asamblea, insinuó el martes que no tenía importancia si había ordenado el arresto de políticos durante la ley marcial. A raíz de la declaración de la ley, insólita en los casi 40 años de democracia en Corea del Sur, Yoon también está siendo investigado por insurrección, un delito punible con la cadena perpetua o la pena de muerte. Luego de semanas atrincherado en su residencia en Seúl, haciendo caso omiso de las citaciones de los investigadores, el presidente fue detenido el 15 de enero y está bajo custodia desde entonces. Y en cuanto a la situación de América Latina, hay procesos electorales durante todo el año, como lo fue en el 2024. Se ha firmado la democracia, pero evaluando distintos sistemas políticos y económicos, algunos hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Particularmente fue muy ejemplar en la elección de El Salvador, donde hay un nuevo modelo político, y precisamente hoy vemos en la prensa internacional que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido recluir en una cárcel inmensa, la megacárcel de su país, a peligrosos criminales que sean expulsados de Estados Unidos, ya sean estadounidenses o extranjeros, y que sean enviados ahora con el presidente Trump. Esto lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en una visita que está haciendo a Centroamérica. Marco Rubio, además de origen latino, pareciera que se interesa más en América Latina, en la problemática de la región,
y el presidente Trump va a tener que dar atención a eso que llamaban siempre el patio trasero, pero que es un continente que tiene dignidad, respeto y que puede tener buenas relaciones con los Estados Unidos, no sea ya sea la derecha como Milei o Bukele, o los gobiernos de izquierda como Colombia, Brasil e incluso Venezuela. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció recluir en la megacárcel de su país a peligrosos criminales estadounidenses y extranjeros enviados desde Estados Unidos. Así lo anunció el lunes el secretario de Estado Marco Rubio, tras reunirse con Bukele en la segunda escala de su primer viaje como jefe de la diplomacia estadounidense. Mucho gusto, Marco. Para cualquier inmigrante ilegal de Estados Unidos que sea un criminal peligroso, del MS-13, el Tren de Aragua, lo que sea, él ha ofrecido sus cárceles. Rubio acogió con satisfacción la propuesta y dijo estar profundamente agradecido con Bukele, cuya guerra contra las pandillas disparó su popularidad en El Salvador y en otros países, incluso en Estados Unidos entre simpatizantes del presidente Donald Trump. Emblema de esa guerra antipandillas, el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, considerada la cárcel más grande de América Latina, fue inaugurado por Bukele hace 2 años en las afueras de Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Bukele escribió en inglés en la red social X que su país está dispuesto a acoger únicamente a delincuentes convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses en el SECOT, a cambio de una cuota que, según él, sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para la sostenibilidad del sistema penitenciario de El Salvador. El mandatario salvadoreño dijo que estaba ansioso por tener relaciones sólidas con el gobierno de Trump. Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos. En buena relación con Bukele, el gobierno de Trump no ha tocado hasta ahora el estatus que protege de la deportación a unos 232.000 salvadoreños en Estados Unidos. En vísperas de la visita de Rubio, Bukele elogió el esfuerzo de Trump de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señalando que financia grupos de oposición, incluidas ONGs. Rubio continuará con su primera gira como jefe de la diplomacia estadounidense el martes en Costa Rica. Naturalmente que la democracia ofrece alternativas entre una visión de derecha o de izquierda, conservadora o revolucionaria, pero por vía electoral. Y los poderes, como decíamos, están en equilibrio, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, en permanente búsqueda de la justicia y la libertad. La democracia escoge por vía electoral, y por eso la importancia de las elecciones, a quienes las representen tanto en el Congreso como en este caso al Ejecutivo. Y en cuanto al Poder Judicial hay distintas fórmulas, incluyendo la de México, donde los jueces son escogidos por el propio pueblo. Por eso hoy en el análisis en profundidad vamos a hablar un poco de los procesos electorales que vienen en los próximos meses y las alternativas que se presentan, y posteriormente el análisis y la conversación sobre temas propios de Brújula Internacional en la diplomacia del día. Afortunadamente en América Latina continúa el imperativo de la vía democrática con elecciones participativas, donde este año 2025 hay la posibilidad de elegir nuevos gobiernos de la dinámica electoral, porque Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras y Haití tendrá elecciones en el 2025. Estas 5 elecciones incluyen las elecciones presidenciales, mientras que las legislativas en Argentina, Venezuela, o elecciones locales como Uruguay y Venezuela, lo mismo que una cuestión absolutamente nueva que son elegir jueces, son las elecciones judiciales en México. Los resultados del 2023 y 2024 permiten visualizar giros, una vez a la derecha o otra vez a la izquierda. Las poblaciones votan por otros motivos, además de lo ideológico, frente a la situación económica, la pérdida de poder adquisitivo, la angustia ante la falta de seguridad, el tema de la educación y la vivienda. Es fundamental en ese voto que va a ser pragmático, más que ideológico en estos años. Además, el voto castigo que puede expresarse, como será en las elecciones de Ecuador, con el mandatario Daniel Noboa, y en Bolivia con Luis Arce. Igualmente se verán los comportamientos de otras tendencias políticas electorales que han ido apareciendo, como es el ascenso de candidatos de la extrema derecha. Fue el caso de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Pero cuando se habla de elecciones y política interna no podemos dejar de lado la reflexión sobre el contexto internacional, por ejemplo, los conflictos que seguirán vigentes entre Ucrania por la invasión de Rusia y la implicación de la OTAN con los europeos y Estados Unidos, además de conflictos regionales como el de Palestina e Israel en el Medio Oriente o el del Congo en África,
Todo esto también en la perspectiva de que hay un nuevo gobierno en la Casa Blanca con Donald Trump, y en América Latina vendrán situaciones de bajo rendimiento económico en el 2013, con la pérdida del poder adquisitivo más los crecientes niveles de inseguridad que aumentan la angustia social. Por eso hay una especie de desencanto de las poblaciones en muchas democracias por la falta de soluciones concretas. En las últimas elecciones en todas partes casi siempre se votó contra los gobiernos. Los pueblos querían cambio y transformación, salvo el caso de Costa Rica en 2018, Paraguay en 2018 y 2023 y Nicaragua en el 2021, aunque en condiciones difíciles para ver la transparencia electoral. Desde el 2024 la constante contra los gobiernos ha sido presente, como en el caso de Uruguay y Panamá, donde gana la oposición y se unen al respaldo de aquellos ejecutivos que son eficientes en resolver los principales problemas de los ciudadanos. Esta dinámica se explica con las victorias oficialistas de Claudia Sheinbaum en México, de Nayib Bukele en El Salvador y de Luis Abinader en República Dominicana. Bukele ha sido un modelo de reducir significativamente los índices de inseguridad, particularmente la reducción de 35 homicidios por 100.000 habitantes en 2019, que se pasó a 2.4 en 2024. Y en el caso de México, Andrés López Obrador redujo la pobreza y mantuvo el poder adquisitivo e hizo posible la victoria de la primera mujer a la presidencia de México, la señora Sheinbaum. Y en el caso de República Dominicana, Abinader hizo políticas públicas centradas en el crecimiento económico, sobre todo durante la pandemia y la pospandemia 2020-2022, protegiendo al turismo, que es la principal industria para esa isla del Caribe. Los resultados 2023 y 2024 permiten desechar todo giro a la derecha o a la izquierda. Hay variaciones en todos los países. Ya la población no vota ideológicamente, sino pensando pragmáticamente en la solución de sus problemas y en la eficacia de los gobiernos.